Lo que me corresponde hacer ahora a mí es poner un poco, como digo, en contexto lo que vamos a hacer con esta jornada informativa y con lo que le va a suceder a la jornada, que van a ser los debates que haremos a nivel territorial. Todavía no hemos fijado un calendario, hubiéramos querido para hoy traer un calendario, pero bueno, en muy próximas fechas abriremos un calendario de debates en los cuales, a partir de la información la información que está disponible y que hoy vamos a hacer un esfuerzo por hacer llegar la información más pertinente, más relevante y más interesante con los ponentes que tenemos, como digo, podamos tener esos debates, fruto de los cuales al final podamos elevar pues las propuestas oportunas a los órganos del partido, que tendrán que actualizar la posición. Y digo actualizar la posición, y por aquí me gustaría empezar la presentación, porque en realidad en Eusko Alkartasuna, esa foto que veis ahí es una foto que alguno de los miembros de Ejecutiva Nacional sacó el día que estuvimos en Arrasate, Aramayona, haciendo una visita de obra, y nos pone un poco en el contexto a día de hoy qué significa esa obra. Luego nos recrearemos un poquito más en ello, ¿no? Decía la posición de Eusko Alkartasuna. Como partido, puede decirse que a lo largo del tiempo, en el principio, y cuando estamos hablando del principio de esta infraestructura, nos tenemos que remontar probablemente hace unos 15 años o 20 años atrás, desde las primeras ideas de la Y vasca. No hemos tenido como partido en esta materia un proceso específico para la toma de posición, ni en lo que se refiere a la infraestructura ferroviaria, ni tampoco en lo que se refiere a otras infraestructuras. Partimos de esa posición y muy pronto y durante mucho tiempo, sin embargo, hemos ostentado como partido responsabilidades de gobierno en distintas instituciones, y en algunas de las cuales resultan relevantes para la materia que vamos a tratar o que estamos tratando, ¿no? Como es el órgano ambiental. Me suele gustar decir, porque es verdad, que a pesar de de la entidad que tenemos como partido, cada uno que le ponga la dimensión cualitativa o cuantitativa que quiera, lo cierto es que se puede decir que somos el partido que durante más tiempo ha tenido responsabilidades como órgano ambiental en el gobierno vasco. Es decir, hemos estado como órgano ambiental más tiempo que el Partido Nacionalista, que Euskadiko Ezkerra, que en algún momento estuvo, o que el Partido Socialista. Es Eusko Alkartasuna el partido que más tiempo ha ostentado esa responsabilidad, y por tanto el que durante todo ese tiempo ha tenido que tomar decisiones, ¿no? Bueno, una de esas decisiones, en relación con lo que estamos hablando, fue la aprobación del Plan Territorial Sectorial Ferroviario, que es el que le da amparo desde el punto de vista de lo que es la ordenación territorial a la infraestructura. Y ahí, aunque la infraestructura estaba promovida por otras instancias, en el ámbito del gobierno vasco por el Departamento de Transportes, otro departamento distinto, el órgano ambiental tuvo que trabajar, el Departamento de Medio Ambiente, con el Departamento de Transportes para sacar adelante este Plan Territorial Sectorial Ferroviario. Por tanto, en cierto modo, aunque este es un procedimiento administrativo reglado, pues también había, por lo menos, no una explícita posición contraria a la infraestructura. Avanzando en el tiempo, en la octava legislatura, en la última, en la que, para situarnos, fue el lehendakari Ibarretxe, en los inicios de esa legislatura se establece un pacto de coalición a tres, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, y ahí, por una parte, hay una idea de mantenimiento de la infraestructura del proyecto original, pero ya se incorporan, consecuencia del apoyo que le vamos a prestar a ese gobierno, se incorporan una serie de matizaciones que son ciertamente relevantes. Empezamos a hablar de mercancías, empezamos a hablar de la necesidad de conectar las comarcas y de que al final esta infraestructura no sea una infraestructura que disperse entre las tres capitales, o sea, que sirva para estructurar el país, y una serie de condiciones que se explicitan en el propio documento, ¿no? Más adelante en el tiempo, en el año 2009, y visto que ya era tiempo de que como partido
en relación con esta y otras infraestructuras tomáramos una posición, se elabora un documento que coordina Sabin Intxaurraga, en el cual se establecen una serie de principios, que son un poco, que podrían resultar una obviedad, pero que lo cierto es que no son principios por los que se estén guiando los organismos que promueven infraestructuras. Principios, retos, objetivos y, en particular, ese documento parte de una situación. Estamos en 2009, que en lo que se refiere a esta infraestructura, la nueva red ferroviaria vasca pues ya ha iniciado su andadura y en concreto en el territorio de Guipúzcoa pues se encuentra en un estado ya de inicio, más que inicio, de lo que es la infraestructura. Parte de ahí y de ahí lo que quiere es salvar muebles. Eso es un poco la filosofía que tiene el documento, ¿no? Y por terminar, y esto pues ya es algo contemporáneo, estamos embarcados en un nuevo ciclo político. En este nuevo ciclo político estamos embarcados en un acuerdo con otras fuerzas, en la coalición que, con todas estas marcas, vamos a decir EH Bildu, y en el programa electoral de las últimas autonómicas, el punto de encuentro en esta materia fue el de entender que, dadas las incertidumbres, era mejor pararse a pensar y se planteaba una moratoria. Esa es un poco la evolución que como partido hemos seguido a lo largo del tiempo. Y esto es importante recordarlo para saber de dónde venimos y considerar o pensar hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Nos encontramos en un contexto determinado, ¿no? En un contexto que está caracterizado por unas notas como son la crisis económica, que se traslada a la penuria presupuestaria, la insuficiencia de las administraciones, el tener que volver a plantearse las prioridades de las políticas públicas. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Y nos encontramos también en un contexto en el que, como consecuencia de ello, socialmente se empieza a poner en cuestión la legitimidad de determinadas políticas públicas, la legitimidad de determinadas obras, ¿no? Bueno, en este cuadro veis un poco cuál es la posición de los distintos grupos políticos con respecto al tren de alta velocidad, y el espectro político en esta materia pues se encuentra ciertamente dividido, ¿no? Socialmente, en los agentes sociales, pues no es ninguna sorpresa. Es conocido desde hace mucho tiempo en esta materia. El ASTV ha tenido un protagonismo relevante reclamando otro modelo de tren, lo que ellos llaman el tren social. Y evidentemente las cámaras de comercio todavía a día de hoy mantienen una posición de defensa de la infraestructura, pero lo que me importa destacar aquí más es de defensa en base a unos datos que, si fueran cuestionados, probablemente merecerían que esa defensa fuera a su vez cuestionada. Y eso es algo que luego trataremos con los dos ponentes que nos van a informar. Es importante también destacar la evolución en la opinión de la propia sociedad vasca. Yo creo, y veníamos hablando en el coche sobre esto, y yo creo que en esto estábamos de acuerdo, la sociedad vasca en relación con esta infraestructura lo que ha tenido ha sido, en realidad, no mucha información. Yo creo que ha habido más mitos que información. Realmente, si a alguien hace 15 años le preguntaron, ¿a usted le parecería bien disponer de una infraestructura cómoda que le permitiera estar en conexión las tres capitales a 25 minutos, 30 minutos de tiempo, distancia? Pues la respuesta iba a ser sí. La respuesta iba a ser sí, y era sí, y en el imaginario estaba que sí, porque eran tiempos en los que, al parecer, los presupuestos públicos lo soportaban todo. Y entonces, bueno, en ese sentido no había que elegir entre alternativas, no había que elegir entre desplazarme en 30 minutos a otra capital para visitar a unos amigos o para cualquier actividad social o cultural y, en detrimento, tener que renunciar a un quirófano o a una escuela pública. Es decir, que eran tiempos en los que todo era posible y, por tanto, ¿por qué no iba a ser posible esto, no? Bueno, ahora vemos con toda su crudeza que aquello no era cierto entonces, pero desde luego no es cierto ahora. Y, por tanto, socialmente también, y estas gráficas, que no son nada sospechosas, son del propio Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, pues marcan
una evolución en el pensamiento. Ahí se marca una diferencia de 2 años, 2010 y 2012, y ya se va viendo cómo empieza la gente a cuestionarse más cosas y empieza la gente a no ver tan claro qué es lo que se le está proponiendo con esta infraestructura, ¿no? Pero lo cierto es que el tren es una fórmula de transporte que, desde el punto de vista de los requerimientos del medio ambiente, en el orden, podríamos decir, de las formas de movilidad, pues es precisamente de los más interesantes, ¿no? Y sin embargo, en Euskal Herria, que anticipó un poco en el siglo XIX lo que fue el desarrollo del ferrocarril en el ámbito de la península, tenemos un retraso histórico. Las infraestructuras ferroviarias que tenemos, tanto en lo que sería la comunidad autónoma vasca como en Navarra, pues son infraestructuras bien antiguas y, desde luego, que no atienden las necesidades que tenemos. Es decir, hay una asignatura pendiente que efectivamente siempre hubo que atender, que era necesario atender. Otra cosa es que discutamos si lo que se nos está proponiendo es la fórmula idónea para atender esa necesidad. Por poner un ejemplo, hoy en día desplazarse en tren de Bilbao a Vitoria supone que tenemos que sacar el pasaporte. Hay que ir a España y luego volvemos de España otra vez para adentro, porque tenemos que pasar por Miranda de Ebro. Es decir, esto es un diseño que obedece a... se explica probablemente por las necesidades, en fin, los planteamientos que estuvieron vigentes en el siglo XIX, pero que hoy no tiene mucho sentido. Es lo que hace que en tiempos la distancia lo vemos en esta gráfica, insisto, simplemente a título de ejemplo, la distancia de Bilbao a Vitoria se convierte en 137 kilómetros en 1 hora 49 minutos por tren. Absurdo, no tiene ningún sentido. O que la distancia de Donosti a Bilbao, no por el tren Renfe, sino por el tren Vascongados, antiguo Vascongados, ETS en la actualidad, pues sea 3 horas 27 minutos. Absurdo, no tiene ningún fundamento que eso sea así. Es decir, evidentemente tenemos un problema y bueno, los ejemplos en conexión con Pamplona, etcétera, pues un poco tratan todo lo mismo, ¿no? Es decir, ahí tenemos un problema que evidentemente hay que atender. Pero además teníamos más problemas en este diseño. Aparte del trazado, tenemos problemas de que como consecuencia de nuestra dependencia y nuestro anclaje con el Estado español, nosotros tenemos una fórmula ferroviaria singular. Nosotros tenemos un ancho de vía, varios anchos de vía, pero el ancho de vía convencional en la península es un ancho de vía que no entra por el embudo del ancho de vía europeo. En la frontera se produce una diferencia en estos anchos de vía que provocan situaciones que tecnológicamente se han ido resolviendo en el tiempo, pero que desde luego no son las deseadas, ¿no? Y además de ello, desde el punto de vista de los requerimientos que tiene el transporte de mercancías, es cierto que se detecta que en el trazado actual hay una serie de puntos que necesitaban una intervención. Orduña, por ejemplo, es un paso para el tránsito de las mercancías claramente insuficiente. Ochaurte, en Guipúzcoa, otro tanto de lo mismo. Y, como veis destacado en amarillo también, en la frontera, por la razón esta del ancho de vía, también ahí las mercancías tienen un problema. Insisto, tecnológicamente hay algunas soluciones, pero en el fondo eso supone un transbordo, ¿no? Lo que técnicamente se llamaría una ruptura de carga. Y en esta idea de que necesitamos una nueva formulación, un nuevo diseño ferroviario, no es que el Gobierno no haya pensado. El Gobierno, a lo largo del tiempo, en distintos instrumentos y distintas herramientas de planificación, ha detectado necesidades ferroviarias. En esta gráfica podéis ver pues toda una pléyade de proyectos, algunos de los cuales se ha ejecutado, pero muchos de los cuales están relegados, ¿no? Esta semana se hablaba de la variante sur ferroviaria para evacuar el transporte de mercancías del puerto de Bilbao. Estamos hablando de los desdoblamientos en la línea de Bilbao-Durango. Algunos se han ejecutado. Eso ha supuesto, por cierto, esto es noticia reciente, una buena noticia,
que se acorten las distancias entre Bilbao y Durango y se fijen en 25 minutos. Bueno, y eso con la línea de vía estrecha en este momento, ETS, a día de hoy. Pero bueno, hay una serie de otras infraestructuras ferroviarias que están ahí, como digo, descritas, que están abandonadas, ¿no? Están abandonadas porque la dedicación presupuestaria es al tren de alta velocidad, no es a estas otras infraestructuras que el Gobierno, insisto, en sus documentos de planificación y de pronósticos de futuro, pues ya tiene repertoriados, ¿no? Si nos centramos ya en lo que es el proyecto del tren de alta velocidad, antes comentaba que es un proyecto que viene muy de antiguo, ¿no? En la presentación, bueno, lo vais a poder ver luego con más detenimiento, aquellos que tengáis interés. Un poco los hitos históricos son los que se destacan en esta diapositiva. Y bueno, en esta diapositiva varias cosas merece la pena ser destacadas, ¿no? Bueno, en primer lugar, que sí, que estamos hablando de una infraestructura que en principio está concebida desde una escala superior a la nuestra, está concebida a nivel europeo. Nosotros nos encontramos en un lugar de paso entre el continente y la península, y el hecho de estar en ese lugar de paso estratégico hace que esta infraestructura Europa la conciba como una infraestructura estratégica. Lo que luego veremos no va a significar necesariamente otro mito en el imaginario social, que sea Europa quien pague esta infraestructura. De hecho, Europa prácticamente no paga nada de esta infraestructura. Esa es una primera cuestión, ¿no? Se enmarca en lo que es un proyecto europeo. Ha habido sus más y sus menos. En algún momento del tiempo ha habido también ahí veis que en 2003 la Y vasca quedó fuera del Quick Starts, pero esa es una situación que luego se ha corregido. En relación con el Estado, es relevante que en 2006 el Estado, que es como obra de interés general calificada quien en principio ejecuta la infraestructura, en 2006 llega a un convenio con el Gobierno vasco y en virtud de ese convenio es el Gobierno vasco quien va a ejecutar la infraestructura, parte de la infraestructura, la plataforma, o sea, el cemento, los túneles, los viaductos entre Bergara y Astigarraga y la entrada a San Sebastián, a Donostia. Y ese es un convenio que tiene repercusiones financieras que luego brevemente también comentaremos. Y bueno, la diapositiva se termina en 2012, estamos en 2014. Lo cierto es que la obra pues, se encuentra está en un avanzado estado de ejecución en lo que se refiere a mover terrenos, vamos a decir, ¿no? Todavía en ninguna de las partes de la obra se ha cometido nada que tenga que ver con la superestructura, catenarias, electrificación, seguridad, nada de eso. Todavía estamos en la fase de plataforma, túneles, viaductos, etc. No voy a hablar mucho más. Insisto, lo que es interesante es que sean hoy los ponentes los que nos pongan un poco mejor en situación, pero no me resisto a decir que cuando se plantea la necesidad de esta infraestructura, ya hemos hablado un poco de todo eso, hay que tener en cuenta cuáles son las realidades también del transporte de viajeros y del transporte de mercancías, ¿no? Y esas son cosas que están medidas. El Gobierno ha medido esas cosas. El Gobierno sabe cuáles son los flujos de movilidad, tanto en viajeros, digo, como en el tema de mercancías. Y, por ejemplo, aquí tenéis una gráfica que expresa realmente cuáles son esos movimientos. Llama la atención en gráficas como esta que los movimientos de mercancías, por ejemplo, insisto, más allá de la escala europea y de la necesidad que tiene Europa, se tiene desde ese, vamos a decir, de ese prisma europeo, desde esa altura europea, de la movilización de mercancías, que ciertamente es un tema que tiene su interés. Pero si estamos hablando de una infraestructura al servicio de la comunidad autónoma, en realidad los transportes de mercancías, los flujos se producen intercomarcas, más el peso es mayor, intercomarcas, que el que pudiera haber entre las tres capitales, que es lo que en el fondo abastece o soluciona esta infraestructura. Es una cosa que llama la atención, ¿no? Desde el punto de vista de viajeros, pues un poco lo mismo también. Es decir, se está planteando un tren de alta velocidad para resolver las necesidades de conexión que pudiera haber entre las tres capitales, pero en realidad hoy los usuarios del tren
lo que demandan son otro tipo de recorridos, es en otro tipo de recorridos donde se está resolviendo la mayor parte de la movilidad de viajeros en la comunidad autónoma. Lo veis en esta gráfica también, las flechas más gruesas nos indican pues, mayor número de viajes, ¿no? Pero claro, frente a eso nos encontramos con la realidad, lo que nos resuelve la infraestructura, la Y vasca, estos son datos oficiales. Nos va a poner Bilbao-Madrid en 2 horas 40 minutos, cuando en autobús pues serían 4 horas 15 minutos, si no un poco más. En avión 1 hora 40 minutos, bueno, eso cuando puedes aterrizar en Sondica, claro. Bilbao-París en una distancia que compite ciertamente con el avión, 4 horas, cuando en autobús serían 12 horas. Bueno, ciertamente esto es algo que le hace atractivo, ¿no? Le hace atractivo a la infraestructura. Eso, cuando hablamos de movimientos fuera de la comunidad autónoma, dentro de la comunidad autónoma, y lamento no tener datos en este momento bueno, sí, tenemos algún dato de Navarra también, más adelante. Bueno, pues ya veis, distancia Bilbao-Donosti 38 minutos, cuando ahora son 60 minutos en coche y 70 minutos en autobús, ¿no? O 28 minutos Bilbao-Vitoria, cuando son 45 minutos en autobús y 60 minutos, en coche y 60 minutos en autobús, ¿no? La verdad es que estamos hablando de cosas que bien pensadas es un marginal de minutos, tampoco estamos, resolviendo grandes cuestiones, ¿no? Pasar de 38 minutos en tren al coste que pudiera tener, que es algo que no conocemos todavía, cuál podría ser el coste por comparación con otras líneas ahora mismo en servicio en España, podríamos hacer alguna extrapolación, sí, pero comparar eso con una autopista que encima se ejecutan 3 carriles para todavía darle más fluidez al tráfico en 60 minutos, comparar la dependencia e independencia del coche con la del tren en esa distancia, con esos minutos, probablemente sería discutible. En cualquier caso, aparentemente resulta atractivo, ¿no?, este planteamiento que sí. Bueno, como digo, hay un montón de diapositivas que yo os animo, desde luego, a haceros con el documento porque realmente yo creo que hay información bastante relevante y es información oficial, Esto no hemos hecho ninguna utilización rara de la información. Por ejemplo, esta es unas gráficas también en la que se modeliza la demanda de viajeros y se hacen unos pronósticos. Y lo que a mí me destaca una cosa, por eso lo he puesto en rojo, es que todo esto se basa en... El truco funciona en si se incrementa la movilidad. O sea, la movilidad nos va a crear nuevos viajeros. Es decir, tenemos un problema, una movilidad congestionada en las carreteras, limitada en los aeropuertos. Bien, pudiera ser, podríamos compartir ese planteamiento de partida. Entonces le ponemos una solución, que es una infraestructura ferroviaria, que ya hemos dicho que ambientalmente, en principio, pues pudiera parecer interesante. Pero para que esa solución realmente al final sea rentable, necesitamos que el problema se incremente la movilidad. Porque la movilidad al final es incrementar el consumo para que incremente la producción. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión filosófica de fondo que es la que también le hace un poco sospechoso a todo esto y que por lo menos merece hacer pensar, ¿no? Bueno, todo esto nos ha puesto en situación de que teníamos que repensar este tema. Queríamos conocer realmente cuál era el fundamento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Hoy probablemente nos vamos a centrar en las cuestiones, los aspectos más económicos, en un momento, insisto, en el que todo esto está siendo muy controvertido socialmente porque hay una demanda de repensar las prioridades y de ver un poco cuál tiene que ser el destino de los escasos recursos públicos disponibles ahora, y cabe pensar que en esta coyuntura de estrés presupuestario en las administraciones pues va a durar durante bastante tiempo. Ya veis, todo esto son noticias de prensa recientes.
Francia se está planteando retrasar toda su política de la alta velocidad. Otro tanto, lo mismo lo conocemos, está sucediendo en el Estado español. Por tanto, elementos de justificación que tenía la infraestructura, que son las conexiones al norte de Europa, al sur a la península, pues empiezan a perder fuelle también, ¿no? Sin embargo, tenemos un gobierno vasco muy empeñado en cumplir con los plazos que había previsto inicialmente y empujando a que eso sea así, ¿no? Hay una cierta no armonía entre lo que planea Francia, lo que planea España y lo que el gobierno vasco todavía insiste en querer hacer, ¿no? Bueno, como veis, hay algunos datos también de Nafarroa en este momento y soluciones técnicas un poco improvisadas que se están planteando. Es decir, habíamos pensado en hacer una alta velocidad convencional, cambiando radicalmente la plataforma ferroviaria actualmente existente, etc. Como no nos da, la cuestión presupuestaria en este momento está como está, y eso amenaza con que se puedan cumplir plazos, etc., empezamos a pensar en soluciones un poco imaginativas. Bueno, pues en algunas partes del trazado vamos a meter un tercer hilo que nos solucione el problema del ancho de vía, en fin, soluciones que un poco intermedias, ¿no?, por parte de los proponentes de la infraestructura. Y otra cuestión, esta es una cuestión que creo que es relevante. Ha sido objeto de debate esta semana, me parece, también en el Parlamento Vasco, y es la cuestión financiera. He mencionado anteriormente que desde 2006 el Gobierno vasco, que reclama la ejecución de la infraestructura y que la está ejecutando en el tramo guipuzcoano, a pesar de que la infraestructura en principio es una obra decretada como de interés general del Estado y por tanto corresponde al Estado ejecutarla, financiarla y ejecutarla. En virtud de este convenio que se firmó en 2006, el Gobierno vasco licita, hace la dirección facultativa y paga. Y, teóricamente, cada 3 meses, con ocasión de la liquidación del cupo que corresponde, presenta esas certificaciones de obra y descuenta del cupo. Con lo cual, teóricamente, es el Estado el que está detrás y el que está financiando la obra. Si vamos a la contabilidad pública, los datos, sin embargo, nos están dando una lectura distinta. Veis ahí todos estos ejercicios, la obra se inició en el 2008, aunque el convenio es de 2006, la obra se inició en 2008. Veis que el Gobierno vasco presupuesta, por la parte de su presupuesto de gastos, unas cantidades y de manera equivalente, en la parte de ingresos, presupuesta esas mismas cantidades porque le van a ser reingresadas de acuerdo a lo que establece el convenio. Bueno, pues si vamos a la contabilidad pública, lo cierto es que el Gobierno vasco presupuesta y paga obligaciones pagadas, que a día de hoy, 2014, de acuerdo a los datos del cierre de contabilidad de enero de este año, suma ya 1.269 millones de euros. Y el Estado, sí, recibe cada 3 meses esas certificaciones que le presenta el Gobierno vasco y apunta en su contabilidad que le debe al Gobierno vasco unas cantidades. ¿Veis ahí? Bueno, en este momento supongo que es un tema, no termina de cuadrar el amarillo con el negro primero que os he dicho, pero bueno, básicamente una cantidad parecida. Sí, te debo, te voy a pagar. Pero lo cierto es que en la contabilidad pública del Gobierno vasco todavía, desde el 2008, no se ha ingresado por este concepto ninguna cantidad. No, es un descuento del cupo. Ya, pero ¿cómo están las cuentas del cupo? ¿Quién le debe a quién y por qué? Para que os hagáis una idea. En amarillo que tenéis abajo, 2014, cupo Gobierno vasco, cupo Estado. El Gobierno vasco ha presupuestado que le va a pagar al Estado para pagarle el sueldo al rey, a los militares, a los embajadores, a los jueces, ¿no? Todos esos servicios que presta el Estado y por los cuales nosotros pagamos el 6,24 de su coste. El Gobierno vasco ha presupuestado 851 millones de euros. Sin embargo, el Estado ha considerado que los servicios que le presta al Gobierno vasco valen más. Ha presupuestado 1.524 millones de euros. Dos cifras que debieran coincidir, técnicamente debieran coincidir. Sin embargo, ahí hay una discrepancia. Y esta discrepancia se viene arrastrando desde tiempo atrás. De hecho, los cupos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 están sin liquidar. Y en todos esos años se arrastra una diferencia de 900 millones de euros. Entonces, ¿quién le debe a quién? ¿Quién le está pagando a quién? Y en el fondo, ¿quién está adelantando el dinero de lo que cuesta la alta velocidad?
Si lo que resulta es que es el gobierno vasco el que está adelantando todo ese dinero con su propia capacidad presupuestaria, si vamos al presupuesto de inversiones del gobierno vasco de 2014, resulta que la dedicación a eso que ya nos devolverá el Estado, pero que no termina de devolver, en el capítulo 6 de inversiones, es el 69% del presupuesto. El 69% del presupuesto de inversiones del gobierno vasco tiene esta dedicación. No, ya me devolverán, pero no me terminan de devolver. Para ponerlo en su contexto, el resto del presupuesto del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, que es desde donde se ejecuta esta obra, el resto sería el 6%. Es decir, el dinero que tienen para hacer saneamiento, obras de defensa contra inundaciones, infraestructuras ambientales, es un 6% del total presupuesto, porque el 94% lo dedican al tren. Y si lo comparamos con el capítulo 6 de Osakidetza, hospitales, todas las inversiones que hay que hacer en la red sanitaria, que están cifrados en el presupuesto en 44 millones de euros, resulta que esto es el 8,77% del presupuesto, del conjunto del presupuesto. Son datos públicos, están disponibles en el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco. Esta es la realidad. Entonces, bien, Bilbao-Donosti, hoy nos ha costado mucho más venir por el pinchazo, 38 minutos con el tren. Ya, pero ¿y esto? Esto es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Bueno, iba a entrar también en consideraciones ambientales. De hecho, la responsabilidad que ostento en la ejecutiva es estrictamente ambiental, pero no lo voy a hacer porque me estoy alargando, creo, y creo que es mucho más oportuno que tengamos ocasión de escuchar a los ponentes. ¿De acuerdo?